pero sí hay varios. ¿Ya? Bueno, veamos entonces con referencia a esta ciencia. Esta ciencia va a estudiar al petróleo y sus derivados. Usted bien conoce o han escuchado, ¿no? El petróleo, pues, se ha formado hace cientos de años, miles, diríamos así, a partir de la materia orgánica en descomposición, el cual, pues, con el paso de los años se ha ido filtrando, mineralizando en el fondo marino y se ha ido sedimentando, ¿no? En las rocas en el fondo marino. El término petróleo proviene del latín, que significa aceite de piedra. Bueno, la teoría que nos presenta en la actualidad, o sea, la más utilizada y la más aceptada, es que el petróleo se ha originado por una lenta transformación de los restos vegetales de algas y plantas juntamente con animales, ¿no? Esto se ha puesto en el fondo marino, en esta pequeña estructura edáfica de agua, petróleo, petróleo y gas, ¿sí? Que ha pasado por una fermentación de descomposición, ¿sí? Y pues ha dado origen al petróleo. Ahora, hay más orígenes, por cierto, ese es el origen más aceptado. Hay otro origen que habla de un origen volcánico, donde se expresa que se habría formado por la actividad volcánica de hace miles de años. Hay otra explicación, un origen químico, dice el petróleo y el gas natural, es una mezcla y reacción de una o varias sustancias minerales con el agua de mar. La hipótesis de Engler es otra que nos muestra que hace años, pues tú sabes que existieron los dinosaurios, ¿no? En el cual pues ya no existe en la actualidad. Y esos fósiles de dinosaurios, pues en el fondo marino se han sedimentado con las rocas y con escasa cantidad de oxígeno y por la acción de bacterias anaeróbicas, se ha sedimentado formando pues justamente el petróleo. Pero en la actualidad, ¿cómo conseguimos el petróleo? Pues sabes que el petróleo se encuentra junto al gas, en este caso gas natural, entre las rocas porosas. Ves aquí la imagen, ¿no? Esa parte que está donde ves aquí, dice perforación en plataforma, es la superficie terrestre. En la superficie terrestre pues se colocan perforaciones en plataformas, se conectan mediante unos tubos largos hasta el subsuelo. No hablamos de 50, 100, 200 metros, hablamos de miles de metros de profundidad. Ojo. En el subsuelo vamos a encontrar, bueno, obviamente, el agua subterránea. Y sobre el agua subterránea, pues hay mezcla de hidrocarburos, gases, y ahí está también el petróleo. Se dice que los primeros antecedentes de la existencia del petróleo se conoce ya desde la época, pues, bíblica, ¿no? Hablamos de los caldeos asirios, época hebrea, ya en este caso en el continente europeo, asiático. En América, a la par, pues, las culturas precolombinas, hablamos por las culturas, pues, Yamochica, Nazca, ya desde esa época se conocía la existencia del petróleo. Si bien es cierto, no se utilizaba porque no existía todavía la industria, ¿no? Pero ya se conocía la existencia del petróleo, ¿no? Ahora, el petróleo crudo, sabes que es un recurso natural no renovable, ¿ya? En la actualidad, pues es la principal fuente de energía. ¿Qué es lo que usan más los vehículos? Petróleo, gas natural, ¿o no? ¿Qué usas en la casa? Gas. Si gas propano, que es el balón de gas, o usas gas natural, correcto, pero usas gas. Entonces, esos gases también se producen. El gas propano, por ejemplo, se produce a partir de la fuente de petróleo, ¿no? Y el gas natural no se produce a partir de petróleo, pero ambos están en los yacimientos petrolíferos, se obtienen a ambos. El petróleo realmente es una mezcla de muchos compuestos químicos. Vamos a ver que el petróleo se extrae de muchos componentes. Se extrae propano, se extrae querosene, se extrae asfalto, se extrae brea, otros componentes químicos a partir del petróleo, ¿ya? Muy utilizados, por cierto, en la industria comercial, ¿no? Entonces, vemos aquí en estas dos gráficas claramente semejante a las anteriores, cómo se encuentra el petróleo, ¿no? Vemos aquí en la parte superior los pozos petrolíferos, se ve chiquitito, ¿verdad? Porque así es realmente. Y mira estas tuberías enormes, mira, que te dije que no son cientos, son miles de metros de profundidad, que llegan hasta el agua subterránea, donde ahí se encuentran las rocas impermeables y los yacimientos de petróleo, ¿no? Y obviamente también gas natural. Pero ojo, estos yacimientos no se encuentran en todo el planeta. Hay ciertos puntos del planeta donde hay yacimientos mineros, yacimientos petrolíferos, perdón, y de gas natural. ¿De qué está compuesto este petróleo? Bueno, es una mezcla de hidrocarburos, donde el elemento químico más abundante obviamente es el carbono, porque a partir de él se forma, pues, se utiliza el combustible. El hidrógeno del 11 al 14%, el azufre del 0 al 2% y el nitrógeno apenas el 0,2%. Y mucho que hay hidrocarburos líquidos, gaseosos y sólidos formando parte de este petróleo, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son los más abundantes? Cicloalcanos, alquenos, alquinos, hidrocarburos aromáticos. También hay derivados que se pueden obtener a partir del petróleo. Gas ligero, gasolina ligera, pesada, de aviación, que se usa mucho en los aviones. El petróleo el lampante llamado querosene, que se usa en estufas. El gasóleo, en los motores de diésel. El fuel oil industrial, que se usa mucho en la calefacción industrial. Aceite, parafinas y betunes, ¿sí? Y el coque de petróleo, ¿no? Son unos ejemplos de derivados del petróleo. Vemos aquí un mapa de reservas de petróleo en el mundo, donde ves aquí básicamente las zonas del planeta donde hay petróleo. Y te das cuenta claramente que América del Sur, donde nos encontramos nosotros, está, mira, 8.9% de petróleo del mundo está en Sudamérica y en Centroamérica. Más, obviamente, tú sabes que uno de los países sudamericanos donde hay mayor exportación de petróleo, pues es, bueno, y combustible en general, y gas, es Venezuela, ¿no? Donde hay mayor cantidad de yacimientos. Ahora, esto no se compara en nada a lo que existe ¿dónde? En Medio Oriente. Mira, ¿qué porcentaje? 63.3% de petróleo en el mundo está ¿dónde? En Medio Oriente. Y ya es porque te das cuenta, o has escuchado, ¿no? Que existen, que tú has escuchado por llamados jeques, ¿no? Árabes, por ejemplo. Arabia está en Medio Oriente. Arabia Saudita, por ejemplo. Irán, Irak, Medio Oriente. Entonces, ¿por qué? Son países altamente ricos por el petróleo que tienen. Pues. Por eso hay millones de... Dubái, ¿dónde está Dubái? Que es la ciudad más rica del mundo. Está en Medio Oriente. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucho dinero, pues. Hay mucha plata. No hay mucho dinero, se mueve mucho dinero, ¿no? ¿Por qué? Por la industria petrolífera. Esos yacimientos son los que producen una gran cantidad de petróleo, que obviamente todo el mundo se pelea al final por ese petróleo, ¿no? Que le pertenece al Medio Oriente, ¿no? Ahora, ¿cómo se obtienen los productos del petróleo? Estos componentes, que son más de 500 componentes en el petróleo, se obtienen por destilación. Mediante la destilación vamos a ir separando la gasolina, el querosene, las naftalinas, el gasoil, lubricantes, etcétera, separando el petróleo, del petróleo crudo, que es el petróleo donde están todos los componentes del petróleo. Si este petróleo crudo lo sometemos a unas altas temperaturas, por ejemplo, como dice aquí, ¿no? A 20 grados centígrados, se obtienen gases, propano, octanos, que son comerciales obviamente, ¿no? En los grifos. Si sometemos a 150 grados centígrados, se obtiene la gasolina, a 200 grados centígrados el querosene, a 300 grados centígrados el diésel, a 370 grados de temperatura, aceite ligeros, y a 400 el asfalto, parafina y aceites pesados, llamados lubricantes. Pero mira, de aquí obtenemos todo esto. Y tú sabes que todo esto, ¿qué cosa es? Es comercial, ¿verdad? Todo esto se utiliza en la industria en la actualidad, se vende. Entonces vemos que a altas temperaturas obtenemos todos los componentes que necesitamos, ¿no? Y todos esos combustibles que ustedes observan son combustibles para vehículos, para asfalto, para las aceras, para vehículos, motos, carros, buques. El fuel oil, por ejemplo, para buques, para, no sé, pues, no, para aviones, avionetas, se utiliza igual también, ¿no? Lo que es la ligroína, éter de petróleo. Realmente todos estos componentes se utilizan, ¿sí? Todo es comercial, nada se pierde, digamos, en pocas palabras, ¿correcto? Entonces, vas a ver claramente que estos productos derivados del petróleo son utilizables en la industria, en este caso, ¿no? Automotor o automotriz. Vemos también que los plásticos derivan del petróleo. Ojo, y eso veremos en una próxima oportunidad, que es, y todos los componentes como el poliuretano o las espumas de cloricloruro de vinilo, que se utilizan mucho también en la actualidad, que tú lo conoces como Tecnopor, en pocas palabras, es un derivado de plástico, por ejemplo. Veremos un momento si es tóxico o no es tóxico y por qué. Entonces, la industria petroquímica, chicos, mueve una gran cantidad de derivados, una gama de derivados que se utiliza pues, en la industria farmacéutica, química, textil, agrícola, etcétera, ¿no? Porque todo es realmente comercial. Entonces, hasta aquí pues nos corresponde estudiar el tema de petróleo. No sé si hay de repente una pregunta con respecto